Buenas tardes para todos. En este video vamos a ver en detalle las características del test de Warteg. Entonces, como les dije, la idea es proporcionarles la fundamentación teórica básica necesaria para comprender este tipo de prueba que es proyectiva. De igual manera, también este video nos brindará algunos criterios que permiten hacer una interpretación adecuada del test y proveer los elementos para la correcta elaboración de informes de evaluación. Bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos que componen el test de Warteg? Entonces, esta prueba es alemana y fue ideada en 1930 por Erich Warteg y adaptada por Weidmann y Pedro en 1960. Está basada en la teoría gestáltica. Se utiliza para el estudio de la personalidad y está formada por 8 cuadros de 4×4, limitado por un marco grueso de color negro, de tal manera que los estímulos consignados se destaquen sobre el fondo blanco. Se realizan en una hoja de papel tamaño carta. Se requiere para la aplicación o un correcto desarrollo de un lápiz de grafito número 2. Y la idea es que no haya límite de tiempo para hacer la realización de este test, pero se considera que un límite normal sería de 25 minutos. También entonces es importante tener en cuenta que se utilizará para el área de este tipo de test, se utilizará para el área de recursos humanos en selección de personal, también como diagnóstico de variables psicológicas, también en la parte educativa es utilizado y también para arrojar resultados que permitan ver lesiones orgánicas en algunos casos. ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta cuando se hace la aplicación de este test? Entonces, se analizan aspectos dinámicos de la personalidad como el posicionamiento frente al medio, la relación interpersonal. Este test también permite ver el manejo de ansiedades y de frustraciones del paciente o del individuo. También permite ver las expectativas, ambiciones y proyectos de vida que se tienen. También podemos mirar la utilización de la energía vital para el logro de los objetivos, el levantamiento de facilidades o las dificultades en procesos cognitivos de análisis, de asociación y de síntesis. Y otro aspecto importante que permite ver este test, el buen desarrollo de este test, es el comportamiento ético frente a los valores que pueda tener el individuo. En cuanto a las indicaciones para hacer un debido desarrollo del test, tenemos que este es el único test en el que no se permite el uso del borrador, debido a que los cuadritos son de una superficie pequeña y el borrar altera la claridad del delineado y su interpretación posterior. Entonces se le pide al evaluado que intente realizar cada dibujo secuencialmente, o sea, primero el cuadro 1, luego el 2 y así hasta el último. Si llega a presentar dificultad en hacer un cuadro, no se prohíbe la modificación del orden, pero sí al final debe indicar cuál fue el orden seguido al momento de dar respuesta o hacer la realización del test. ¿Qué es lo que se encuentra en la estructura del cuadro? Entonces, lo primero es que vemos un fondo negro que favorece en el sujeto la activación del fenómeno de la proyección, pero con un carácter indefinido. Primario, tal como si cerrásemos los ojos y alguien nos invitara a decir qué es lo que vemos. También aparece otro elemento importante que es el fondo blanco de cada cuadro en sí mismo, y este limita la exteriorización masiva de esa proyección. Debemos tener en cuenta que el blanco aparece como signo de ansiedad y de expectación. Entonces, en este test podemos ver que si domina en cada cuadro un uso expansivo, es decir, el individuo dibuja en todo el cuadro, o inhibido, o aparece más bien inhibido, que hay más blanco que en el dibujo. Esto lo tenemos que analizar al momento de hacer la evaluación del trabajo. Entonces, si solo se diera en pocos cuadros el uso inhibido de podríamos decir que el sujeto opera inhibidamente o ineficazmente ante la situación que le plantea ese cuadro o ante el problema específico que le genere realizar el test. Otro signo importante que aparece es que en los tests hay diferentes formas
de variar los dibujos o de variar lo que plasmamos, porque hay 4 movimientos gráficos muy importantes que son el punto, la recta, la curva y el ángulo. Son formas esenciales con las cuales se construye todo dibujo y escritura. Entonces, en el test de Wartec, esto se refleja, se aprovecha para reflejar, por ejemplo, el estilo gráfico de la resolución del paciente, y se podrían mirar aspectos formales tales como el tamaño, la presión, el trazo, y también podemos ver qué es lo que más predomina en el paciente, si el uso de la recta, la curva o el ángulo, que para este caso entonces podríamos definir que sería la parte comportamental propiamente dicha del sujeto. Entonces, ¿cuáles son como las recomendaciones especiales que se deben hacer cuando se hace la revisión del Wartec? Entonces, lo primero es observar el título, tenemos que mirar si es orgánico o inorgánico, también debe haber una administración de las secuencias, se debe mirar si es simbólico, si sabe algo del dibujo, también se debe detectar el aspecto formal, el tipo de dibujo, si es sombreado, si hay líneas, si hay repisado, y es importante ver si es si hay una preferencia o se ha aplazado en algún momento alguno de estos cuadros a desarrollar. ¿Cómo se debe presentar el informe del Wartec? Entonces se debe presentar por temas. Entonces lo primero es el área de seguridad personal, seguido por el área social, luego por el área laboral, después se debe mirar el manejo de conflictos, luego el área intelectual y al final se debe mostrar una afiliación social. Vamos a hacer una pequeña síntesis de su interpretación y dinámica. Entonces vemos, por ejemplo, que el test de Wartec establece 4 arquetipos simples que son la recta, el punto, la curva y el ángulo. La combinación de estas se le llama, o a la combinación de estas se le llama arquetipos compuestos, que pueden ser, por ejemplo, la cruz, la paralela, las rayas, cuadrados, cuadrículas, flechas, triángulos, circunferencias, espirales, etcétera. Otra característica importante es que se puede asignar a los distintos estímulos características bien sean masculinas o femeninas. Femeninos, por ejemplo, en los rasgos curvos y punteados, y en los masculinos en esos rasgos rectos y cuadrados. En conclusión, entonces, podemos decir que el test de Wartec tiene 8 campos que permiten identificar aspectos de la personalidad del evaluado a través de la presentación en 8 cuadros de estímulos que deben ser completados por los individuos en un periodo de tiempo determinado.